chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video del curso de Física 2. En esta oportunidad abordaremos el capítulo de calorimetría. ¿Bien? El alumno tiene que conocer las diferencias entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Y además vamos a aprender en qué unidades se mide el calor y las relaciones que existe el calor con otros tipos de energía. Así que acompáñenme que comenzamos. Bien chicos, antes de empezar, no se olviden de lavarse la mano durante 20 segundos para evitar los contagios. Empecemos. La palabra calorimetría etimológicamente proviene también de dos voces griegas, la palabra metría, que significa medida, y la palabra calor, que se refiere a un tipo de energía. Entonces, ¿qué será la calorimetría? La calorimetría es la rama de la termofísica, ahí está, rama de la termofísica, que estudia las formas y métodos usados para medir al calor. Ahí está, para medir al calor. Formas y métodos usados para medir al calor. Acá faltaba completar. Formas y métodos usados para medir al calor. En efecto, muchachos, aquí vamos a estudiar todo lo referente a la medida del calor. ¿Con qué instrumento se medirá? ¿En cuántas unidades se puede medir? Relación entre una unidad y la otra. También vamos a ver lo que son las formas de propagación del calor. Bien, pero antes de hablar de todo eso, tenemos que saber qué es el calor. Y aquí la definición es bien puntual. Escucha, el calor es una forma especial de energía. A diferencia de la temperatura, el calor es una forma especial de energía. ¿Y por qué es tan especial? Porque esta energía se encuentra en tránsito o en movimiento. Forma especial de energía en tránsito que se transmite de un cuerpo a otro cuerpo debido a una diferencia en la temperatura. Bien, todas las definiciones que vas a ver en los libros, lo vas a ver algo semejante a lo que hemos puesto acá en la pizarra, ¿no? El calor, forma especial de energía en tránsito que se transmite de un cuerpo a otro debido a una diferencia en la temperatura. Para entender mejor este concepto, vayamos a ver este esquema o esta figura que está acá. Vamos, consideremos dos cuerpos en contacto, ¿no?, dentro de un sistema aislado. Pero esos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas. Por ejemplo, este cuerpo A y este cuerpo B se encuentran a distintas temperaturas. Por ejemplo, podemos poner la temperatura de A mayor que la temperatura de B. Entonces, si decimos que este cuerpo está a más temperatura, el calor se va a transmitir siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En otras palabras, el calor se transmite del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Mira, en esta dirección, ¿no? Ahí está la propagación del calor. ¿De acuerdo? A ese flujo de energía, a esa transferencia de energía, simplemente lo vamos a denominar calor. Desde ahora en adelante la letra Q significa calor. Observamos también que el calor siempre se mueve de un cuerpo a otro. Quiere decir que para que exista transferencia de calor, mínimo tiene que haber dos cuerpos o más en contacto. ¿Ven? Además, esos cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, quiere decir esto, mira, si la temperatura de A ya es igual a la temperatura de B, entonces el calor cesa. El calor termina. En otras palabras, el calor transferido vale cero. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, la condición necesaria para que exista transferencia de calor es que por lo mínimo tiene que haber dos cuerpos en contacto y además esos dos cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. Solo así aparece la transferencia de calor. Bien, entonces, como estamos observando acá, la definición de calor es totalmente distinta a la temperatura. Mientras que la temperatura
era la agitación de las moléculas o era el grado de agitación molecular, aquí el calor es una forma especial de energía. Hago esa aclaración, ¿por qué? Porque siempre suelen confundir esos dos conceptos, ¿no? Generalmente uno dice, no tengo calor. Recuerda que el calor no se puede contener en un solo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia entre lo que es el calor y la temperatura. Muy bien, ¿en qué unidades vamos a medir el calor? Lo vamos a medir hasta en 4 unidades. En el sistema internacional, el calor se mide en Joule, ¿no? Ahí está, Joule se simboliza con la letra J. Ahora, el calor en el sistema técnico se mide en calorías, ¿no? Calorías lo vamos a representar con la letra cal, así, ahí está. En otro sistema tenemos la kilocaloría, que lo vamos a representar así, cal, ahí está. Y la unidad térmica británica, conocido como el BTU, ¿ya? Entonces, 4 unidades en el cual vamos a medir al calor. Tenemos que colocar también sus equivalencias. Recuerda que un joule equivale a 0,24 calorías, ahí está, ¿no? Una caloría equivale a 4,18 joules, ahí está. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías, ahí está. Y un BTU equivale a 252 calorías. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las unidades en que vamos a medir al calor. Perfecto. ¿Ya? Ahora, chicos, al ser el calor una forma de energía, son mutuamente transformables. ¿Qué quiere decir eso? Que el calor se puede transformar en energía o la energía se puede transformar en calor, ¿no? A esas conversiones de energía a calor o de calor a energía se le conoce como el equivalente mecánico del calor. En Física 1 hemos estudiado que existen 3 tipos de energía. La energía cinética, que va relacionada a la energía de movimiento. La energía potencial, que se clasifica en energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica. Estas 3 energías nosotros lo podemos transformar a calor, ¿no es cierto? Recuerda que la energía en el sistema internacional siempre nos sale en joules, ¿no? Y ese joules nosotros lo podemos transformar a calorías con estas 2 equivalencias que hemos colocado acá. En otras palabras, la energía cinética y la energía potencial, los dos son transformables al calor y el calor también se puede transformar en energía. Bien, entonces esto lo vamos a ver ya en los ejercicios. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ahora veremos las formas de propagación del calor. Tenemos 3 formas. Vamos. 1. Por conducción. La conducción, muchachos, es una forma de propagación del calor que se presenta principalmente en las sustancias sólidas o en los cuerpos sólidos, ya sea, por ejemplo, el diamante, por ejemplo, una piedra, por ejemplo, un pedazo de metal, etcétera, 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 ¿no? ¿Dónde se propaga mejor el calor? Obviamente que en los metales. Nos podemos decir que los metales son buenos conductores del calor y, dicho sea de paso, también de la electricidad, ¿no? Entonces el calor se conduce con mayor velocidad en los metales, ¿no? ¿Y cómo se propaga el calor por conducción? Se propaga por medio de vibraciones moleculares. Eso les voy a explicar aquí rápidamente. Nosotros sabemos que un cuerpo sólido está conformado por moléculas, ¿no es cierto? Ahí están las moléculas y además esas moléculas están en vibración, ¿no es cierto? Vibración molecular. Ya está, ¿eh? Ahora, si nosotros a ese cuerpo conformado por moléculas le aumentamos la temperatura o lo sometemos a una fuente de calor, entonces el calor le va a entregar energía interna a estas moléculas y las moléculas van a empezar a vibrar con mayor fuerza, van a empezar a vibrar con mayor energía cinética. Esa vibración molecular va a empezar a que estas moléculas empiecen a chocar directamente con las moléculas frías y de esa manera el calor se va a transmitir netamente por la vibración molecular. Ojo, muchachos, que aquí las moléculas no se desplazan, solamente ¿qué hacen? Empiezan a vibrar, ¿ya? Y de esa forma
el calor se va a transmitir desde el punto más caliente hacia el punto más frío. Esa es la dirección de la propagación del calor. Recuerda además que el calor siempre se propaga espontáneamente del cuerpo o del lado que tiene mayor temperatura hacia el cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces, esa es la forma de propagación del calor por conducción. Bien, ahora, siguiente, por convección. El calor se transmite por convección, ¿no?, principalmente en los fluidos. Pero ¿quiénes son los fluidos? Los fluidos son dos, los líquidos y los gases. Líquidos y gases. Ahí está. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sería el calentamiento del agua. Nosotros sabemos que cuando calentamos el agua empieza a calentarse de tal forma que cuando las moléculas se calientan, estas tienden a subir por el medio. O sea, pierden densidad y al perder densidad empiezan a subir por el fenómeno del empuje. Y las moléculas frías que están en la parte superior empiezan a bajar por los costados, ¿no? Ahí está, produciéndose un movimiento cíclico, ¿no es cierto?, al cual nosotros le llamamos la convección. En este caso podemos observar que las moléculas sí empiezan a desplazarse. Se desplazan del punto más caliente al punto más frío. Se presenta un movimiento cíclico, ¿no?, al cual se le conoce como la convección. Entonces, a diferencia de la conducción, aquí sí existe desplazamiento de masa. Mientras que aquí solamente había vibración molecular, aquí sí hay desplazamiento de masa de fluido, ¿ya? Otro ejemplo de la convección serían los vientos. Otro ejemplo serían las corrientes marinas que existen en los océanos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un tornado, un huracán, que son movimiento de masa de aire, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la convección y la conducción. Y la tercera forma de propagación del calor es la radiación, ¿no? El ejemplo más claro tenemos, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra, ¿no? Un poquito de teoría aquí. Sabemos que en la superficie del Sol, ¿no es cierto?, se presentan explosiones solares. Esas explosiones solares liberan partículas elementales como electrones, ¿no?, protones y así. Esa liberación de partículas generan campos magnéticos. Los campos magnéticos, al vibrar, también generan a su vez las denominadas ondas electromagnéticas, ¿no? Una vibración o una explosión solar produce una onda electromagnética. Esa onda electromagnética, ¿no?, pues viaja a través del vacío, llevando consigo esas famosas partículas elementales que Albert Einstein en su teoría los denominó los famosos fotones, ¿no? Entonces los fotones llegan a la superficie de la Tierra y logran calentar a la Tierra netamente por la luz que emite el Sol. Y a ese fenómeno se le denomina la radiación solar. Es un ejemplo claro de cómo se propaga el calor por radiación. Ojo, muchachos, que la radiación puede transmitirse a través del vacío sustancial. Eso es importante conocer. Bien, entonces hemos visto que existen tres tipos de propagación del calor: por conducción, por convección y por radiación. Bien, como hemos visto, el calor se podía propagar hasta por tres formas. Ahora, vayamos a definir dos conceptos importantes en la calorimetría. Primero, lo que es la capacidad calorífica, y luego lo que es el calor específico. Esos dos conceptos nos va a servir para resolver los problemitas de calorimetría. Bien, primero, capacidad calorífica. La capacidad calorífica, que desde ahora en adelante lo vamos a representar con la letra C mayúscula, ahí está, ¿no es cierto?, representa la resistencia al calentamiento de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto, ¿quién tendrá mayor capacidad calorífica entre la madera o el metal? Entonces, obviamente, la madera ofrece más resistencia al calentamiento, por consiguiente tendrá mayor capacidad calorífica.
Bien, entonces ese es el concepto físico de lo que es capacidad calorífica. Los cuerpos que se resisten más al calentamiento son cuerpos que tienen mayor capacidad calorífica. Ahora, les vamos a regalar el concepto matemático. Consideremos entonces aquí un recipiente que dentro de ella tiene una respectiva sustancia. Por ejemplo, la sustancia más común que existe en el universo, el agua, ¿no? El agua. Ahora, si nosotros a esa sustancia le agregamos calor, si le agregamos calor, entonces automáticamente esa sustancia va a aumentar su temperatura, ¿no? Si tú le agregas calor a la sustancia, automáticamente aumenta su temperatura. Entonces la relación entre el calor entregado y el incremento de temperatura producido nos da el concepto de lo que es capacidad calorífica. ¿Cómo es eso, profesor? Así, mira, la capacidad calorífica es la relación entre el calor agregado a la sustancia dividido entre el aumento de temperatura producida a dicha sustancia. Capacidad es calor entre la variación de la temperatura. Aquí la letra Q representa el calor, ahí está, que puede estar dado en calorías, en joules, ¿no? Y el delta de T representa la variación de temperatura, o también le podemos llamar aumento de temperatura, variación de temperatura de los cuerpos. Perfecto, ahí está. Muy bien, entonces eso representa lo que es la capacidad calorífica. ¿En qué unidades vamos a medir la capacidad calorífica? Bueno, el calor generalmente nos van a dar en calorías, ahí está, calorías, y la temperatura generalmente va a estar en grados Celsius. Por consiguiente, las unidades de nuestra capacidad calorífica nos va a salir en calorías sobre grado Celsius. Ahí está. Y en el sistema internacional, ¿en qué unidades nos van a salir? Bueno, en el sistema internacional el calor se mide en joules y la temperatura generalmente está dada en la escala Kelvin, o sea, joules sobre Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a medir lo que es la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Siguiente concepto también, no menos importante que el anterior, calor específico. El calor específico lo vamos a representar con la letra CE, ahí está. La letra CE representa al calor específico. Representa también una propiedad inherente del cuerpo de la sustancia. O sea, este calor específico, si es propio de la sustancia, es una propiedad intensiva de la sustancia. Supongamos que aquí tenemos otra sustancia, pero esta vez nos tienen que dar la masa de la sustancia. A diferencia de la capacidad calorífica, ahora en este caso nos tienen que dar cuánta masa de sustancia tenemos. Si a esa masa de sustancia nosotros le agregamos calor, automáticamente esa sustancia también va a aumentar su temperatura. Entonces, el calor específico relaciona a estos tres factores de la siguiente forma. El calor específico es igual al calor agregado a la sustancia de masa M dividido entre la masa y multiplicado por la variación de la temperatura de la sustancia. Ahí está. Entonces, esa es la formulita del calor específico. ¿En qué se diferencian estas dos? ¿No? Podemos observar que esta con esta se diferencia solamente en la masa. Aquí la letra M representa la masa de la sustancia. Ahí está, masa de la sustancia. Puede estar expresado en kilogramos, en gramos. ¿Y en qué unidades nos va a salir el calor específico? Bueno, en el sistema técnico nos va a salir en calorías sobre gramo por grado Celsius. Ese es en el sistema técnico. Y en el sistema internacional nos va a salir en joules, kilogramo, Kelvin. Ahí está. Son las unidades más utilizadas para el calor específico. Bien, entonces, chicos, este de acá representa una propiedad intensiva de la materia y esto de acá representa una propiedad extensiva de la materia. ¿De
acuerdo? ¿Qué es una propiedad extensiva e intensiva? La propiedad extensiva es aquella que depende de la masa y aquella intensiva es la que no depende de la masa de la sustancia. Bien, muchachos, cabe recalcar que estas dos formulitas se pueden relacionar también. Si nosotros dividimos esta fórmula con esta fórmula, obtenemos esta ecuación que es importantísima. La capacidad calorífica también es equivalente al calor específico de la masa multiplicado, claro, por la masa de la sustancia. Ahí está. Entonces, mucho cuidado también con esta ecuación, que la vamos a utilizar en algunos problemas. Un dato adicional. Ojo, muchachos, que para el agua, el calor específico para el agua, para el H2O, siempre vale 1 caloría por gramo por grado Celsius. Ahí está, ¿ya? Ojo, muchachos, que este dato es importante, no te van a dar en los ejercicios. Ustedes tienen que conocer que para el agua el calor específico es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Bien, entonces estamos desarrollando los dos conceptos importantes de la calorimetría. Y luego pasamos a la ley del equilibrio térmico. Muchachos, la ley del equilibrio térmico es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bien, eso aplicado a la calorimetría lo vamos a conocer así. El calor que gana un cuerpo o una sustancia siempre por siempre tiene que ser igual al calor que pierde la otra sustancia. Mira, ¿ve? Entonces, esa es la llamada ley del equilibrio térmico. Calor ganado lleva signo positivo, mientras calor perdido llevará signo negativo. Listo, ¿ven? ¿Cómo se entiende esa ley? Fácil, mira. Consideremos otra vez dos cuerpos en contacto. Por ejemplo, el cuerpo número 1, aquí está, y el cuerpo número 2, a distintas temperaturas. Esta vez vamos a poner así: temperatura de 2 mayor que la temperatura de 1. Y como estamos observando, aquí este cuerpo le va a ceder el calor al otro cuerpo. Como el cuerpo 2 está a mayor temperatura, entonces el calor se va a transmitir del cuerpo más caliente, que es 2, hacia el cuerpo más frío. ¿Ve? La transferencia de calor se da en esa dirección. Observamos en la figurita que 2 es el que está perdiendo calor y 1 es el que está ganando calor, ¿no es cierto? Pero el calor que pierde 2 es igual al calor que gana 1, ¿no? O en otras palabras, el calor que gana 1 es igual al calor que pierde 2. Entonces, esa es la famosa ley del equilibrio térmico. Ahora, para que este calor se siga propagando, los cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. ¿Cuándo cesa el calor? El calor cesa cuando estos dos cuerpos llegan al equilibrio térmico. Se le llama equilibrio térmico cuando los dos cuerpos están a una misma temperatura. ¿Cómo puedes calcular esa temperatura de equilibrio térmico? Lo puedes calcular con esta ecuación, ¿no?, que ha sido desprendida de la ley del equilibrio térmico, que dice lo siguiente: la temperatura final del equilibrio térmico es igual al calor específico del primer cuerpo por la masa del primer cuerpo por la temperatura del primer cuerpo más el calor específico del segundo cuerpo, o sea, del que pierde, por la masa del segundo cuerpo por la temperatura del segundo cuerpo. Dividido eso entre el calor específico del primer cuerpo por la masa del primer cuerpo más el calor específico del segundo por la masa del segundo cuerpo. Ojo, muchachos, que aquí estamos colocando dos cuerpos en contacto. Entonces esta temperatura final la puedes utilizar para calcular la temperatura de equilibrio térmico, ¿no?, que también se le conoce como la temperatura de la mezcla de sustancias. Bien, entonces con esto estamos ya más o menos dentro de la teoría de lo que es la calorimetría, ¿ya? Vamos a explicar también acerca de lo que es los cambios de fase en una segunda oportunidad.